Bienvenidos, hoy jueves 16 de diciembre del 2021. El valor de la semana es la austeridad. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es la austeridad? Probablemente hay muchos de ustedes que no conocían este término. Y para ello vamos a pasar el puente, pero antes de pasar el puente, vamos a escribir en donde dice respuestas iniciales 3 ideas que tengan sobre la austeridad. Algunos han mencionado, tal vez se refiere a ser astuto, a prosperidad, porque termina en idad, o al aumento de algo. 2 preguntas que se hicieron fue, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué se hacen sobre la austeridad? ¿Qué es? ¿Sí? También la pregunta, ¿para qué sirve? Es otra. Y ahora vamos a leer para poder pasar el puente, ¿no? Y aquí vemos a alguien de un árbol tomando una manzana, comiendo y caminando y se lo ve contento, ¿no? ¿Qué nos dice? La austeridad significa moderarse en el consumo y uso de artículos y aficiones que no son de estricta necesidad para vivir. Es como cuando compramos algo que no utilizamos o lo compramos de por gusto o en exceso, ¿sí? La austeridad no tiene nada que ver con bueno, aquí dice racanería, pero como hay términos que dependen del contexto de la ciudad o el lugar donde se pronuncian, entonces imagino que se refiere a la tacañería, ¿no? Ni con la suciedad, ni con la dejadez, con estar dejado, o porque si han escuchado ustedes, ¿no? Que dicen, puede ser pobre, pero no hay que ser limpio, ¿no? La pobreza no es sinónimo de suciedad también, y es verdad. Yo hace años cuando trabajaba en el MIES y daba clases aquí en la parroquia, sí, habían hogares muy humildes, casas de cañita. Sin embargo, la sorpresa mía era que el piso que era de tierra lo barrían. Y yo decía, bueno, ¿cómo barren un piso de tierra? No, digo, si está hecho de tierra, o sea, pero la tierra como que se hace compacta, ¿no? Le echan un poco de agüita y estaba limpio. Parece mentira, pero estaba limpio, ¿no? Entonces, vuelvo y digo, la pobreza no es sinónimo de suciedad, ¿no? Tal vez por tantas situaciones de desempleo y cuestiones así, las personas pues no pueden adquirir bienes, no pueden, y tienen pues que tener de poco a poco, ¿no? Su casita, su piso de suelo, ¿no? De tierra. Pero eso no implica que porque no tienen recursos, ahora va a estar eso sucio, ¿no? Pues sí pueden limpiar, ¿no? Entonces, por eso acá dice que la austeridad es moderarse en el consumo. Hay gente que compra, llena la casa, pero está sucia, ¿no? Entonces, por eso dice, la austeridad no tiene nada que ver con la racanería, ni con la suciedad, ni con la dejadez, o sea, de ser dejado y dejar ahí todo, ¿no? Uno puede tener pocas cosas, no de mucho valor, pero limpias y en la medida de lo posible en buen estado, ¿sí? Quiere decir que estén limpias y en buen estado, es decir, que no las hayan descuidado, ¿no? Vivir con lo que uno necesita para vivir y nada más. Es una buena norma de vida, pero seguro que vivimos rodeados de cosas que no necesitamos. Son necesidades que nos hemos ido creando, ¿sí? Yo veo mucha gente que tiene closets llenos de ropa que ya no le da, que la hija ya creció, que ya hasta se ligó y no va a tener más niñas, y no las regalan. O no hay gente que los hace trapeadores o pañitos, toallitas para la cocina, cualquier cosa, ¿no? Pero hay gente que no, que ahí lo tiene eso acumulado, haciendo espacio, ¿no? Entonces la austeridad nos invita a que no tengamos cosas que no necesitamos, dice, ¿no? Y lo peor que siguen comprando más, ¿no? Cuando hay personas que lo necesitan y se les puede dar, ¿no? Por ejemplo, hay gente también que he visto que compra vasos, dice, ay, por si acaso, pero no, ni siquiera, o sea, y los tienen ahí de por gusto acumulados, ¿no? Entonces las cosas, como hay un dicho que dice, no, hay que utilizarlas, ¿no? Estamos en la cultura del usar y tirar, dice, ¿no? Las cosas se fabrican para que duren poco tiempo y cada vez cuesta más encontrar talleres de reparación.
es verdad, ya no vienen ni las piezas de algunas cosas, simplemente dice, ay, puede ir donde los chinos y ahí va a encontrar, dice, no. Las cosas que se estropean no se arreglan, sino que simplemente se cambian por otras. En gran parte porque nos resulta más barato comprar un artículo nuevo que reparar el antiguo. Pero siempre que sea posible es mejor reparar. O también yo he visto que apenas pasa algo, ya cogen medio algo extraño, ya lo hacen a un lado, ¿no? Como que pierde su valor. Y no debe ser así, ¿no? Porque es como que su hijo ha crecido y porque ha crecido ha perdido su valor, o porque se ha caído y se ha golpeado, le ha pasado algo, yo que sé, algún accidente y se quedó inválido o algo, y por eso va a estar menos, no es cierto. Entonces, todo hay que buscarle la solución, ¿no? Y aquí nos invita bueno, aquí no estoy hablando de personas, sino de cosas, ¿no? Que siempre hay que buscar reparar. Pero es importante tocar el lado humanístico, puesto que estamos hablando de valores, tiene que ver con el actuar de las personas. Y muchas veces hay relaciones, padres que se divorcian sin pensar, sin tratar primero de reparar esa relación, ¿no? Primero deben tratar de repararla, luego de que ya se ha visto que nada es posible, ahí sí. Pero lamentablemente se está fomentando una cultura de usar y tirar, ¿no? Rápidamente, no importa a veces ni los hijos que vayan a sufrir o tal cosa, no. Entonces, y no debe ser así, ¿no? Nos invita pues a buscar una solución. Primero, con esto no digo tampoco que estén toda la vida mal, ¿no? Porque si uno va a estar como perros y gatos, tampoco, porque los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en un hogar feliz. La austeridad nos pide agotar la vida de las cosas que usamos antes de pensar en sustituirlas. Cambiar el móvil solo porque ha salido un modelo nuevo no tiene sentido. Nos pide también no tener cosas repetidas si podíamos valernos con una sola, ¿sí? Esto me pasaba a mí hace mucho tiempo antes, que yo veía algo en promoción y yo compraba, por ejemplo, solo vivimos aquí dos, mi esposo y yo, y compraba 3 parlantes porque decía, 3 lleva por uno, 3 por uno, ¿no? Y luego eso tenía ahí y no lo utilizaba, ¿no? Entonces, miren, y a veces es de por gusto, ¿no? Austeridad no significa siempre comprar al menor precio. Muchas veces lo barato es caro porque es de mala calidad y se estropea antes. A veces la austeridad nos lleva a escoger lo bueno antes que lo barato, ¿no? Entonces, en conclusión, vemos que la austeridad pues es una forma de vida que tiene que ver con evitar el consumismo, ¿no? Se han visto que gente a veces ni se pone ese tipo de aretes, ni se pone esa ropa, pero solo por impulso coge y compra las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos invita pues la austeridad, ¿no? También a cuidar, bueno, aquí qué preguntas nos haríamos sobre la austeridad. A ver, ¿por qué no se lo enseña? ¿Por qué no se escucha mucho este valor? Sí, porque no se les da casi, se dan valores que ya se saben, que es responsabilidad y lo demás. Y este es un valor prácticamente nuevo, ¿no? Vamos a observar el video del DC para que tengan una idea más clara de lo que es la austeridad. Hola, mis queridos estudiantes y padres de familia. El equipo DC en esta semana, conformado por la psicóloga Dilma Chavarría y quien les saluda Taina Lapo, les traemos el valor de la austeridad. En esta semana vamos a conocer acerca de este valor, ya que la austeridad es una virtud, ¿no? De alguna manera, pues la austeridad nos enseña a frenar nuestros deseos de quizás de tener más, de alguna manera hacer más, ¿sí? Pero, ¿en qué sentido? Que de alguna manera queremos poseer algo, ¿sí? Sin considerar si podemos o no cubrir ese tipo de gastos, ¿no? Es recomendable ser moderados y menos impulsivos al momento de poder adquirir algún bien o alguna otra situación que quizás no esté en nuestras manos, poder sustentar ese gasto, ¿verdad? Entonces, el valor de esta semana nos enseña, sí, a practicar la austeridad desde el punto de vista de la responsabilidad, ¿sí? De alguna manera tratar de tener y conseguir a medida que nosotros podamos cubrir esas necesidades o esos gastos económicos especialmente.
Los invito a poner en práctica el valor, esta virtud de la austeridad en cada una de sus familias, sus trabajos y de alguna manera ser portavoces de cómo podemos nosotros darle la importancia a este valor como es la austeridad. Que tengan una excelente semana. Ahora nos corresponde responder. ¿En su familia existe el valor de la austeridad? Bueno, yo no quería responder sinceramente esto de aquí porque esto es algo personal, ¿sí? Y si yo respondo aquí, no porque no quiera exponerlo, ¿no? Sino porque luego ustedes van a copiar la misma respuesta y mi idea es que usted responda sobre la austeridad en su familia, no en la mía, ¿sí? Pero igual siempre pongo de guía porque a veces me suelen preguntar, pero señorita, denos un ejemplo, ¿no? Y entonces pues igual, pero digo, este es un ejemplo, usted tiene que responder si ese valor existe en su familia, ¿sí? Yo a mi criterio he puesto pues que no, debido a que compran y algunas cosas no las usan, no controlan el agua, por ejemplo, donde mi mamá pues veo que a veces no controlan el agua y como resultado les sale tarifas elevadas porque ella vive en la ciudad y entonces en la ciudad no es como aquí en el campo, ¿no? O sea, en el pueblo donde no hay, los impuestos son menores, ¿sí? Que los de la ciudad, las tasas de bombero y así, ¿no? Y sucede que le sale un precio elevado y entonces luego pues ella se va atrasando, empieza a pagar por cuotitas y entonces imagínense luego ese dinero que tranquilamente ella en vez de pagarlo ahí se podría comprar algo que le guste o algo que le importe o que sea necesario en el hogar, lo bota prácticamente. ¿Por qué? Porque no tiene un control, una conciencia, ¿sí? En el cuidado de estos recursos como es el agua, ¿no? Que ya hemos visto muchas veces que mientras se lavan los dientes tiene que cerrar la llave, ¿sí? Hasta que cuando usted se quiere desenjuagar, es decir, no desperdiciar el agua, ¿ya? Luego en la siguiente pregunta dice, cuida las cosas que te regalan. Bueno, esto también he visto que no se da, puesto que las cosas que le regalan, si no le gustan o si poco, las dejan por ahí arrumadas en el patio y entonces hasta se terminan dañando, ¿no? Y a veces uno dice, ay, pero que las regalase a alguien, ¿no? Pero lamentablemente, pues, como dice, donde manda capitán no manda marinero, ¿no? Y como esa, pues, no es mi casa, entonces obviamente uno no puede ahí, pues, dar órdenes, ¿no? Entonces, obviamente esas cosas se dañan, ¿no? Entonces, hay cosas que les regalan y si uno no las va a utilizar y las va a dejar ahí arrumadas a que se dañen, ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que ser solidario con el prójimo. Le voy a dar para que a alguien que sí lo va a necesitar, ¿no? Sucede inclusive hasta con la ropa, ¿sí? Mucha gente tiene acumulada ropa y en vez de menorar espacio en casa y dar eso, utilizar así sea de trapeador, ¿no? No, ahí lo tiene. Repara las cosas que se le dañan o las tira a la basura. Bueno, también he visto que no, si algo se daña, pues ya lo dejan ahí arrumado, ¿no? Cuando lo ideal sería arreglarlo o venderlo ya así como está, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede estar teniendo acumulado cosas que no se usan, que es lo que nos indica la austeridad. Dice, ¿es bueno comprar cosas cuando la familia está muy endeudada? Obviamente no es bueno, ¿sí? Porque eso trae problemas, porque los bancos empiezan a llamar y usted sabe que en esta vida nada es seguro, ¿sí? Nada, no existe eso de que un trabajo seguro puede, porque, a ver, un ejemplo, yo tenía una amiga que llevaba muchísimos años en el magisterio, tenía su nombramiento definitivo y todo, pero un día lamentablemente vio a alguien pues que había estado por ahí cerca vendiendo drogas, ¿no? Y bueno, ella notificó esto, luego le habían enviado una bomba, algo así en la casa. Bueno, el caso es que ella tuvo que retirarse de su trabajo por bienestar, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? En esta vida nada es seguro, ¿no? Como se le arruinó y le cambió ella la vida que llevaba muchísimos años en el magisterio, como 20 años, ¿no? Entonces, en esta vida, como les digo, nada es seguro, ¿sí? Entonces, por eso, o sea, no hay que endeudarse tampoco demasiado, ¿no? O si tiene una entrada de dinero, pues tratar de buscar otra, ¿no? Así sea vendiendo algo pequeñito, yo qué sé.
Cree que surgen conflictos en el hogar porque los miembros compran cosas que no usan con frecuencia. Bueno, ya depende de cada hogar, pero yo creo que sí, porque las deudas aumentan, sí, por las deudas que se generan, ¿no? Porque es verdad, en la casa no puedo utilizar eso, pero vamos a que el lugar o la tienda sí me va a cobrar, ¿no? Entonces son deudas que se van aumentando. Cuando surgen problemas económicos, ¿cómo resuelven ese conflicto? Bueno, mediante el diálogo, dialogando y buscando estrategias de ahorro. Hay personas que también, en vez de buscar estrategias de ahorro, buscan estrategias de inversión. Es decir, cómo ganamos dinero, qué me pongo a hacer para que haya más ingreso al hogar, ¿sí? Y esa también es otra forma de resolver problemas económicos. Y luego tenemos desarrollo humano integral, actividad número 7, solución de conflictos, pensamiento crítico. ¿Sabías que no basta con tener conocimiento de asignaturas, sino también tener inteligencia emocional? Es decir, controlar nuestros impulsos, como dijo la psicóloga, ¿sí? Cuando vayamos a comprar, controlar ese impulso que yo creo que la mayoría nos da por ser seres humanos, porque dice que el gusto entra por los ojos, ¿no? Entonces, obviamente uno ve y a uno le gusta algo, ¿no? Entonces, es un impulso que uno tiene de querer comprar, ¿no? Pero nosotros debemos controlar esos impulsos y eso se llama inteligencia emocional, ¿no? Son las emociones y estados que nos permiten solucionar y evitar conflictos de la vida cotidiana. Para ello, lo invitamos a realizar la siguiente actividad. Triángulo S se llama esta actividad y tiene el objetivo de identificar las distintas maneras en que se puede abordar un conflicto, analizar los roles que asume cada uno de su grupo. Entonces, para ello necesita una caja de fósforo que está aquí y va a seguir los siguientes pasos. Va a formar 2 o 3 equipos de integrantes, ¿sí? ¿Ya? 2 o 3 equipos, es decir, si en su familia son 6, entonces forma 2 equipos, ¿no? El uno de 3 y el otro de 3. Cada grupo va a tener que resolver el siguiente problema con los fósforos. Ubica los fósforos de esta manera, ¿sí? Y cada equipo va a tener solo 5 minutos para poder desplazar 2 fósforos. Y con esos 2 fósforos que mueva, tiene que formar 5 triángulos, ¿sí? 1, 2, 3, tiene que buscar otro, aquí hay 4, ¿no? Pero hay que formar 5 triángulos, ¿no? Entonces, luego de eso, en caso de que ninguno de los equipos lo haya logrado, van a darles 3 minutitos más, ¿sí? Y en vista de que no lo logran después de 3 minutos, se les puede dar otra oportunidad más, ¿no? Hasta que lo logren, pero en caso de que ya nadie lo logre, pues ya me escriben para ayudarles la respuesta. No se las voy a dar ahora porque si no, no lo van a poder hacer. Y luego de este ejercicio van a reflexionar y respondiendo estas preguntas, el estudiante solo va a escribir en su portafolio las respuestas del equipo en donde estaba el estudiante, ¿sí? No de todos, solo del equipo donde estaba el estudiante, ¿no? Y aquí tenemos, ¿pudieron resolver este problema? Bueno, yo sí, en mi caso, ahí responden ustedes, sí o no, ¿sí? Ya, yo voy a poner sí porque yo le puedo hacer qué dificultades tuvieron. El desorden, sí, porque algunos decían, yo ya lo he hecho con mi familia este de aquí, ¿no? Algunos decían que sí, que si era así, que no era así. ¿Cuál estrategia utilizaron? La memorización, algunos de ellos iban memorizando dónde habíamos puesto los palitos, ¿sí? ¿Alguien lideró el grupo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se organizaron para trabajar? ¿Cómo se organizaron? Poco a poco y dando un turno a cada uno, ¿no? Porque cada uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, no es así. Entonces a cada uno se le daba la oportunidad de que pueda pues tratar de solucionar esos triángulos, ¿no? ¿Quién decidió la estrategia? Bueno, en este caso voy a decir mi hermana
¿sí? ¿Cómo influyó el plazo de los 3 minutos? ¿Se sintieron presionados? Sí, dice, y influyó de buena manera porque así logramos formar los 5, me parece que eran 5 triángulos, sí, estoy bien. Los 5 triángulos. Hay factores que nos impiden tener una respuesta correcta. ¿Qué tanto se asemeja con la vida real, con la vida que enfrentamos día a día? Bueno, que a veces las tensiones o preocupaciones no nos permiten concentrarnos y tomar buenas decisiones. Sí, acuérdense que es importante la toma de decisiones. Ahora, ¿cómo resolvería los problemas económicos en su familia? ¡Wow! Esto es bueno. Permitiendo la participación de cada uno de los miembros con ideas, con estrategias, ¿sí? Para lograrlo. Porque acuérdense que así hicimos en lo del fósforo, ¿no? Cada uno fue, bueno, eso en mi caso, en el de ustedes, porque ustedes deben hacer esta actividad con sus familiares, sus vecinos, con quienes ustedes deseen, ¿sí? Van a escribir lo que a ustedes les pasó. ¿Qué valor cree usted que es necesario para evitar el exceso de las deudas? Obviamente la austeridad, ¿sí? Ya, ahora vamos con la actividad de educación física. Este tema es algo interesante porque nos habla de los deportes extremos, que es un tema un poquito polémico porque algunas personas dicen que los deportes extremos no deberían ser practicados porque son extremos, ¿no? Y pueden ocasionar algunos daños, ¿no? Sin embargo, ¿sabían que los deportes extremos generan beneficios? Como te empujan a superar miedos y explorar tus propios límites. Son una motivación para fijar nuevas metas y lograr superarlas. Quema calorías y tonifica tus músculos. Aprendes a divertirte con el deporte. Te invitan a salir de la rutina. Ahora vamos a observar el siguiente video. Y ahora vamos a responder las preguntas, ¿no? ¿Qué deporte extremo se observa en el video? Ese deporte se llama kayak. Sí, déjenme ver si lo escribí bien. Sí, aquí está kayak.
Listo. Y sucede que ¿en qué provincia se ha realizado? Ahí estaba. ¿En qué provincia? En Pastaza, perdón. ¿Ya? ¿Se necesita de la naturaleza para realizar este deporte? Sí, claro que sí, vimos que lo hacía en un río, ¿no? ¿Qué tipo de ecosistema se necesita para practicar este deporte? Y vemos que es el acuático, puesto que el joven se movilizaba, ¿sí? En un río, ¿no? ¿En qué desastre natural podría ser útil un deportista de kayak? Hay un desastre natural que no tiene que ver con el ecosistema terrestre, ¿sí? Sino con el ecosistema acuático, que es ¿cuál? Los maremotos o los tsunamis, ¿no? Donde vemos que los mares, ¿sí? Se salen de control, ¿sí? Lo que está relacionado al ecosistema acuático, ¿sí? Ahora nos pide explique cómo podría ayudar en un desastre natural un deportista de kayak. Bueno, yo he puesto aquí movilizándose para observar si hay personas con vidas atrapadas en algún lugar y poder dar aviso para ayudarlas, porque recuerden que cuando hay estos tsunamis son corrientes fuertes de agua, ¿no? Y sucede que ahí se necesita pues no unos simples botes, ¿no? Sino gente que domine, ¿sí? Poderse movilizar en las aguas, ¿no? Entonces, por eso creo yo que ese deportista de kayak, que es un deporte extremo, pues miren, es necesario para un desastre natural, ¿no? Ellos pueden ayudar, ¿no? En esa situación. Entonces vemos que sí ha sido importante también practicar este deporte, ¿no? Pero obviamente hay que hacerlos con todas las medidas de seguridad. Luego tenemos por último ya el producto de nuestro proyecto. Y aquí tenemos que el estudiante va a crear un mandala, aquí, bueno, se nos ha ido una tilde, un mandala de la naturaleza, ¿no? Para ello vamos a observar el siguiente video para que tengan una idea de qué es un mandala. Chicos, esta vez vamos a hablar del taller de mandala, una propuesta de arte que se desarrolla en algunos talleres de la ciudad de Rosario. Nosotros en esta oportunidad visitamos el taller El Unicornio para conocer un poco más de qué se trata, cuáles son las técnicas que trabaja y cuáles son los beneficios que le trae a los chicos trabajar con pinturas, dibujos y otras técnicas muy variadas. Compartimos con ustedes de qué se trata. Bueno, un mandala es un círculo. En realidad, la palabra mandala quiere decir círculo de la vida o círculo de la esencia. Es una palabra sánscrita que viene de la India y que se utiliza, son imágenes redondas que se utilizan para meditar, para relajar la mente. Lo que se ha descubierto a nivel educativo es que a los niños les hace sincronizar los dos hemisferios cerebrales. Los estimula simultáneamente de una manera tranquila que les permite concentrarse y estimular la creatividad. Entonces, y sobre todo, tomado como juego, ¿no es cierto?, como una propuesta de juego, lo que permite es que los chicos no compitan, sino que se integren y colaboren y no discutan, sino que lleguen a un consenso de cómo quieren construir una imagen en común. Entonces es muy interesante para utilizarlo como una herramienta pedagógica para la educación para la paz, que hay un movimiento mundial y que trabaja muchísimo con mandalas para poder integrar. Entonces, todo lo que aporta cualquier miembro del grupo que juega con el mandala es valioso. No hay críticas por parte de los miembros del grupo y solamente hay disfrute y el resultado final es que es una obra en común. Y eso me parece importantísimo, tanto para la educación para la paz como para construir democracia, ¿no? ¿Con qué materiales y con qué técnicas se trabaja? Mira, puedes usar todo tipo de materiales. Por ejemplo, puedes usar materiales naturales. Si vos vas a una plaza, a un parque, podés recolectar materiales y con eso armar un mandala en el piso, sobre el pasto, ramitas, hojitas. Bueno, podés dentro de un taller de arte o en la misma casa, papeles de colores. En este caso hoy los chicos están pintando con témpera de colores. En otro, en la mesa de luz, que nosotros le llamamos mesa de luz, que es un cuadrado que tiene luz de abajo, estamos jugando con el color y las transparencias. Usamos papel de barrilete superpuesto para que ellos vean cómo por superposición pueden formar colores nuevos. Y en este caso lo que van a ver ahora es friselina.
que la friselina también tiene una cierta transparencia, pero tiene muchos colores. Entonces a ellos les permite armar texturas, por ejemplo, superpuestas, ¿no? Entonces de esa manera se van entrenando el ojo, ¿no es cierto?, para descubrir el color, la textura, pero todo jugando. Y tiene una cuestión kinestésica también motriz, por el tema de coordinar los ritmos. Y generalmente este tipo de actividad se hace con música. Lo importante es que el mandala tiene un centro. Y a partir de ese centro, como si fuese un sol que se va expandiendo, se puede trabajar del centro hacia afuera si uno quiere desarrollar la creatividad. Y si uno quiere que el niño, por ejemplo, el niño que está muy disperso, muy hiperactivo, que no se concentra, conviene trabajar de afuera hacia adentro, porque eso produce un punto de equilibrio. O sea, la mente se va acostumbrando a llegar a un punto tranquilo, cero, digamos. Actividades que nosotros proponemos a los chicos como juegos creativos para entrenar todo esto que te conté dentro de todas las propuestas que tiene el taller Unicornio. Ahora que ya observamos el video, el estudiante va a diseñar mediante un dibujo su mandala de la naturaleza, es decir, lo va a hacer nomás con lápiz, ¿ya? En una hoja de carpeta, puede ser en papel bond, de líneas o de cuadros. Va a utilizar las diversas formas de las hojas de las plantas que vio en ciencias naturales, ¿sí? Y las va a dibujar. Vamos a recordar un poquito de ciencias naturales, por si acaso se me hayan olvidado. Sí, aquí están, miren, los diversos tipos de hojas, ¿sí?, que aprendieron esta semana para poder realizar su mandala. ¿Sí? Es importante, ahí donde está. Es importante recordar que debe hacerlo de forma circular, ¿sí? También puede ilustrar no solo hojas, también poner flores o piedras, pero, o sea, cuando digo poner me refiero a dibujar, no traer las flores y pegarlas, todavía no. Recién estamos en la primera parte de nuestro producto, en donde usted lo va a diseñar, solo a dibujar, nada más. ¿Sí? O cualquier otro elemento de la naturaleza que le llame la atención, puede ser un tallo, las espinas de una flor, yo qué sé, eso depende del estudiante, porque aquí el estudiante va a dar rienda suelta a su creatividad, ¿sí? Debe ser únicamente dibujado, no quiero impreso, quiero dibujado, porque dice un mandala de la naturaleza. Va a dibujar, sí, esas hojas, flores, piedras, todo lo que tenga que ver con la naturaleza de forma circular, sí, va a crear su propio mandala, ¿ya? No lo va a imprimir, ni tampoco lo va a recortar de algún otro lado, no. Y si desea, lo puede colorear. Y bueno, esas han sido pues las actividades hasta el día de hoy, jueves, ¿sí? Ya siguiente, pues por consiguiente tendrán lo que es el día viernes, inglés. Eso es todo, cuídense mucho, los quiero bastante, ¿sí? No se olviden de realizar sus actividades.